Ya, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos entonces a nuestro segundo día de la primera jornada de actualización de adultos realizada por la Corporación Red de Fonoaudiólogas. Acabamos hace muy poquito de terminar con la primera presentación del fonoaudiólogo Miguel Sepúlveda. Y ahora nos preparamos para dar la bienvenida a nuestro segundo expositor, el fonoaudiólogo Sebastián Contreras, quien nos expondrá el tema afasia de la función comunicativa. Para comenzar, daré a conocer entonces su currículum abreviado. Sebastián personas mayores, docente, y te damos la cordial bienvenida, Sebastián. Puedes activar ahí tu cámara, ya está activada, tu micrófono también. Ujú. Puedes, cuando quieras. Sí, yo la escucho un poco cortada. No sé si es mi internet o hay algún problema con la transmisión. Espero que sea solo mi internet. A ver, vamos a revisar enseguida. Sí, Yo pero igual creo que... escuché cortada a ti, Ninoca. Entonces, pero empecemos entonces y yo creo que no vamos a tener problemas. Voy a compartir la pantalla. Eh, Ahí estamos. Oye, quiero agradecerles a la Red de Fonoaudiólogas de Temuco por la invitación. Es un tema que teníamos pendiente hace un tiempo y queríamos hablar sobre esto. ¿Ya? La afasia suele ser uno de los trastornos de la comunicación que de repente queda más de lado a veces en las actualizaciones, en los cursos, en las presentaciones. Se habla poco de afasia, hay un clasicismo bastante notorio, ¿cierto? Sobre todo en las actualizaciones también hay actividades clásicas chilenas como el curso de afasiología, ¿cierto? De Rafael González de la Chile y del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital de la Chile, pero en la experiencia propia mía y de las personas con las que he trabajado un tiempo, siempre pareció la afasia una especie de nebulosa bien, bien interesante. A mí me tocó mucho ver muchas afasias, muchas afasias durante mi trabajo en el Hospital de Curicó durante casi 8 o 9 años. Eh, y me tocaba mucho verlas en el inicio, ¿ya? Y yo sentía que la preparación que teníamos para reconocer la fascia desde el inicio, ¿cierto? Los primeros días de una persona con afasia, ¿cierto? Y ese trastorno comunicativo que tanto le disgustaba tener, le molestaba tener, ¿cierto? Y que impactaba tanto a las familias, me parecía que muchas veces no tenía muchas armas o muchas herramientas para poder enfrentarme a estas personas. Muchas veces me pareció que no sabía ayudarlas. Eh, Evidentemente, los tiempos hospitalarios de repente conllevan a que la deglución, la vía aérea, ¿cierto? Y la protección de vía aérea se llevan casi todo el tiempo de trabajo de la fuerza de trabajo que hay en los hospitales, ¿cierto? Y los trastornos de comunicación generalmente son dejados, relevados para el ambulatorio, ya para el seguimiento ambulatorio de estos trastornos. ¿Qué pasaba después? Pasaba que yo no trabajaba en el ambulatorio, trabajaban mis colegas, ¿cierto? Y estas personas empezaban a asistir con distintas frecuencias terapéuticas en base a lo que se podía trabajar, ¿cierto? Desde el sistema público, sin una red de fonoaudiólogos importante también en atención primaria, ¿cierto? Y todavía con un bajo conocimiento en general de la población de lo que la fonoaudiología le podía entregar a las personas con afasia. Y una vez que eso comenzó a cambiar, ¿cierto? Y una vez que empezamos a ver más personas con afasia en los hospitales, en las consultas privadas, en particulares en domicilio, me siguió pareciendo que no tenía las herramientas necesarias para poder atenderlo. Y eso me dio un poco de vergüenza
Y yo decía, ¿por qué estas personas no avanzan y por qué estas personas no se ciñen en el fondo a lo que la literatura dice? Y durante harto tiempo le perdí un poquito de amor a la afasia y le perdí un poco em, de credibilidad a mis habilidades como fonoaudiólogos a la hora de trabajar estos trastornos. Siempre me ha parecido que la parte cognitivo-lingüística es bastante más difícil que la parte motora, ¿cierto? Trabajar con disartria, con apraxia del habla, con disfagia, con algunas consideraciones desde la motricidad orofacial, incluso en lo vocal, parece tener mucho más sentido desde los principios de aprendizaje sensoriomotor, desde todos esos procesos que son tan rehabilitables desde la práctica. Sin embargo, me parecía que los objetivos que yo tenía eh, no se cumplían a cabalidad, y de hecho no se cumplían. Durante tiempo me parecía que estaba casi sacándole plata a la familia, porque les prometíamos cosas que no pasaban, ¿cierto? No había mejores habilidades comunicativas, no había más denominación, no había mejor sintaxis. Eh, Y eso pasaba porque yo estaba eligiendo objetivos comunicativos en base a lo que la literatura decía, en base a lo que los libros como el de Helm Stabrooks, ¿cierto? Y Albert decían, ¿cierto? Este modelo de puente, ¿cierto? Entre la dificultad y la función real. Y los tipos de los sistemas de terapia que tenían, que era la terapia para la fase de Bernin, la terapia de entonación melódica, eh, el programa de producción sintáctica para la fascia, el control voluntario de producción involuntaria, la terapia de perseveración afásica, el programa de dibujo comunicativo, la terapia de acción visual, no estaban surtiendo el efecto que se supone que tenían que tener. Y he dicho ya 2 veces, esta es la tercera vez que lo voy a decir, que yo estaba seleccionando objetivos, ¿cierto?, en base a lo que yo sabía que podía hacer desde esos objetivos. Y con el tiempo y estudiando también, y estudiando afuera, sobre todo, estudiando con Sarah Barr, ¿cierto? Con J.G. Hinckley, me di cuenta que lo que estaba completamente errado no era en sí el conocimiento que yo tenía sobre afasia, sino esto que he dicho 3 veces de que estaba seleccionando los objetivos yo. Entonces, era un proceso terapéutico completamente centrado en el terapeuta, ¿cierto? En lo que yo quería que la persona hiciera, en lo que yo quería que denominara, en lo que yo quería que produjera sintácticamente, y era demasiado yoísmo, ¿cierto?, para un trastorno que le hace perder a una persona la capacidad de poder comunicarse por sí sola, y por lo tanto le causa una cascada de emociones y de vivencias que esta persona valora desde lo personal y que no siempre son satisfechas desde los sistemas de atención clásicos. Entonces las perspectivas de trabajo de afasia desde la función tienen nacimiento en los modelos centrados en la persona y en los modelos centrados en la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad en la salud. Y cómo eso se fue transfiriendo al trabajo diario con mis pacientes con afasia, con mis personas con afasia y las familias de las personas con afasia, fue una historia bastante interesante que les quiero contar hoy día, cómo la comprendí, ¿cierto? Y cómo me gustaría que pudiéramos comprenderla en el futuro. Estamos pronto a comenzar junio. Junio es el mes de concientización de la afasia y el 28 de junio es el Día Mundial de Concientización sobre la Afasia. ¿Qué implica entonces concientizar sobre afasia? Implica incrementar la conciencia sobre el concepto, que más personas sepan qué es lo que significa una persona con afasia, que más personas sepan que la afasia es un trastorno del lenguaje, ¿cierto? Diferenciarlo del trastorno cognitivo-comunicativo, ¿cierto? Diferenciarlo completamente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de un trastorno cognitivo-comunicativo, hablamos de dificultades en la cognición, ¿cierto? En los sistemas de procesamiento de información que están a la base de un problema de comunicación. Es decir, estas personas tienen problemas de comunicación porque los sistemas cognitivos, ¿cierto?, alteran un poco el funcionamiento, ¿cierto?, en sus actividades de la vida diaria, haciendo difícil, imposible o muy forzosa, ¿cierto?, las habilidades comunicativas. En cambio, la afasia es un poquito más parecido, ¿cierto?, al TEL, desde ese punto de vista. La afasia es como el TEL, ¿cierto?, de los adultos, pero adquirido, desde el punto de vista de que es un concepto nosológico concretamente lingüístico, ¿cierto? Donde una de las cosas más importantes a hacer entender a la gente, ¿cierto?, es que cuando ven a alguien que no comprende bien lenguaje o a alguien que le cuesta expresar lenguaje producto de una afasia, no es la inteligencia, no es la cognición lo que está dañado, son habilidades lingüísticas.
¿ya? Y el trato hacia las personas con afasia, como si fueran personas con discapacidades intelectuales, ¿cierto? Con dificultades eh, intelectuales en sí, ¿cierto? También es algo que debemos retraer un poco desde la conciencia social, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que se encarga este día de concientización sobre la afasia es la relevancia del trastorno lingüístico en sí, ¿ya? Debemos reconocer a las personas que viven con afasia, reconocer que hay una variabilidad increíble de personas que pueden vivir con afasia y las dificultades que pueden tener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas con afasia que tienen problemas de expresión, hay personas con afasia que tienen problemas de comprensión y por lo tanto de expresión, personas con afasia que tienen muy pequeños problemas, pero que esos problemas les importan mucho en sus actividades de la vida diaria, por ejemplo, no poder conversar, solamente porque tienen una pequeña anomia, ¿cierto? Y esta anomia retrasa un poco el acceso al léxico y eso genera mucho ruido en la comunicación, que son como afasias desde lo clásico más leves, ¿cierto? Y afasias que son muy graves, ¿cierto? Que son muy graves porque tienen severa afectación de la comprensión, severa afectación de la expresión, como las afasias globales o las no fluentes mixtas. Desde esa perspectiva clásica, ¿cierto? Reconocer a esta persona implicaba necesariamente etiquetar en un diagnóstico, ¿ya? Y etiquetar en un diagnóstico significaba hacer toda una serie de evaluaciones de distintos procesos lingüísticos orales y escritos y poder establecer, ¿cierto?, este árbol de decisión entre la afasia fluente y la afasia no fluente. Aún así, estas personas no son reconocidas en sí, ¿ya? Pese a que las tengamos efectivamente diagnosticadas, hay muy poco conocimiento de lo que significa para una persona tener afasia, o vivir con afasia, ¿cierto? O enfrentar la vida después de un accidente vascular y tener este trastorno lingüístico, cuando a veces ni siquiera es lo único que tienen. Hay un déficit motor, a veces un déficit deglutorio que dura un tiempo, pueden coexistir con apraxia del habla, pueden coexistir con disartria, ¿cierto? Entonces, reconocer a la persona, ¿cierto? A la persona con sentimientos, con emociones, con la integralidad de lo que significa ser una persona con afasia es algo importante a la hora de concientizar sobre afasia, ¿ya? Y algo novedoso, ¿cierto? Y algo bastante nuevo dentro del campo de atención de la afasia, y cuando digo nuevo quiero decir dentro de los últimos 10 a 15 años, considerando que en Latinoamérica y en Chile generalmente vivimos 15 a 20 años retrasados de lo que se hace en otros países. Es reconocer a las personas que viven con personas que viven con disfagia, perdón, con afasia, ¿ya? Personas que están apoyando el proceso, ¿cierto?, de enfrentar la afasia en una persona. Entonces, reconocer a estas personas que en la literatura en inglés se le llama los partners comunicativos, ¿cierto?, los communication partners, o socios de comunicación, que es una forma de la que se ha hecho traducción, es muy importante a la hora de concientizar, ¿ya? Porque son el andamiaje específico y el andamiaje más grande que una persona tiene para poder comunicarse con el resto de la familia, con el resto del centro comunicativo en sí, ¿cierto? Estas personas que están alrededor de una persona que vive con afasia, ¿ya? Y una cuarta cosa, ¿cierto? Un cuarto ítem de la concientización sobre afasia es la revaloración de la percepción de la mejora, ¿ya? Es decir, la percepción de la mejora debe estar hecha sobre actividades funcionales que son importantes de cumplir para una persona y no sobre los procesos estandarizados de nuestras test de evaluación, ¿ya? Es decir, una persona puede valorar la mejoría en la afasia porque probablemente puede hacer más cosas al día con las habilidades comunicativas que tiene remanente, ¿cierto? Mandar mensajes de texto, comunicarse con alguien, conversar con su hijo, poder decir que sí o que no, poder expresar lo que quiere comer para el almuerzo, poder participar, ¿cierto?, de la preparación de un almuerzo, de la preparación de una cena, de la organización de su cumpleaños, ¿cierto? Hay actividades funcionales desde la participación interna en la familia y la participación externa más social que son relevantes para una persona, incluso aun cuando no haya mejorado la denominación, incluso aun cuando no haya mejorado, ¿cierto?, el agramatismo, e incluso cuando no haya mejorado el percentil de comprensión auditiva que tiene, ¿ya? Desde la evaluación estática, ¿cierto? No desde la evaluación dinámica que se hace con
con ayuda, ¿cierto? O con andamiaje externo. Entonces, a la hora de planificar muchas de las actividades que tenemos, tanto para concientizar como para tratar afasia, parece que vamos a tener que tener una mejora, ¿cierto?, en lo que percibimos del concepto de afasia, ¿cierto?, qué es y qué significa vivir con afasia, qué significa esa persona con afasia, esa persona que es única, que tiene y que tenía actividades únicas y especiales para ella, reconocer personas que cuidan a alguien con afasia y cuál es su rol fundamental en el proceso de recuperación, y saber qué es lo que vamos a considerar recuperación de la afasia, ¿ya? Que tiene que estar un poco distante, un poco disímil, ¿cierto?, de las medidas que nos dan los test de evaluación formales. Entonces, en las actividades de concientización de afasia, muchas veces se habla de empoderar a estas personas, ¿cierto?, para poder participar de actividades dentro del mes de junio que puedan incrementar la conciencia, ¿cierto?, de que la afasia es una pérdida del lenguaje y no de inteligencia, de mantener la dignidad de las personas dentro de su ente participativo, y de la consideración de los terapeutas como vehículos, ¿cierto?, de recuperación, como vehículos para el establecimiento de el lenguaje, ¿cierto?, y de las habilidades comunicativas que las personas y sus familias quieren mejorar para poder sentirse mejor viviendo con este trastorno. Porque muchas de los logros funcionales y de los logros reales que vas a poder hacer con una persona con afasia es lograr que vivan mejor con afasia, ¿ya? A menos que el trastorno sea muy leve, ¿cierto? Y a menos que tenga un impacto bajo en las actividades de la vida diaria, de las actividades de la vida diaria de la persona y de la participación, es muy poco probable que desde la fonoaudiología puedas hacer que una persona con afasia hable como hablaba antes de tener afasia, ¿ya? Eso es algo que en realidad me voló la mente durante los primeros 2 años, creo, de ejercicio de la profesión. Ahora, después de 10 años, lo comprendo un poquito mejor. Pero claro, yo pensé que de verdad hacíamos que las personas volvieran a hablar completamente de nuevo, ¿cierto? Y se recuperaba completamente el trastorno, ¿ya? La verdad es que pasa poco porque los daños no suelen ser tan circunscritos, pasa poco porque el acceso a la rehabilitación también es bajo, ¿cierto? Siendo que una de las mejores recomendaciones, por ejemplo, para la dosis terapéutica en afasia, creo que va como en las 3 horas al día, todos los días durante al menos 6 o 7 semanas, ¿cierto? 3 o 4 horas al día, ¿ya? Los procesos que tienen mejor evidencia, creo que eh, la rehabilitación grupal, ¿cierto? Cuando se hace esta rehabilitación integral grupal en afasia, ¿cierto? La regia o terapia de restricción inducida, ¿cierto? Combinada, de hecho, con algunos medicamentos que parecen acelerar los procesos neurosinápticos, suelen tener bastante buena evidencia, pero la dosis terapéutica que se necesita para eso es bastante alta, ¿ya? Y las posibilidades que tenemos en Chile de hacer eso son casi nulas. Entonces, lo que nos queda es tomar los remanentes, ¿cierto? Tomar las habilidades que las personas tengan, tomar las habilidades que las familias tengan para poder apoyarlos y enseñarles a vivir, ¿cierto?, de alguna forma mejor con el trastorno, ¿ya? Siempre tendiendo hacia la normalización de la comunicación, ¿ya? Que no quiero decir yo que no vamos a lograr nada, así que sea todo compensatorio, ¿ya? La rehabilitación reactivadora de alguna forma va a responder a lo que necesitamos que estas personas, a lo que estas personas necesitan mejorar para poder sentirse bien en la calidad de vida. Tenemos que sacar este lenguaje que tengo yo, ¿cierto?, de lo que nosotros necesitamos como terapeutas, ¿ya? De lo que nosotros queremos y de lo que nosotros estamos induciendo en estas personas. Ser terapeuta de una persona con afasia, entonces, implica hacer colindar bastantes cosas, ¿cierto?, que podemos medir o podemos, de alguna forma, representar en nosotros mismos. Las personas que trabajan con personas con afasia generalmente tienen mayor educación, ¿cierto?, en afasia que la dada en el pregrado, de manera que una de las cosas importantes en la fasiología es poder acceder a capacitaciones actualizadas, ¿cierto?, basadas en evidencia, ¿cierto?, que tengan buenas prácticas para el trabajo de personas con afasia, y obtener por lo menos un par de certificaciones que sean relativamente
útiles para el contexto, que considero que para afasia puede ser bueno en el contexto actualmente. Siento que saber más de comunicación aumentativa alternativa, saber más de sistemas terapéuticos de afasia funcionales, como el PASE, ¿cierto? Como el andamiaje recíproco, algunas habilidades extraídas desde el análisis de conducta aplicado, ¿cierto? Podrían ser eh, bastante útiles, ¿ya? Las personas que tratan a personas con afasia también generalmente se mentorean, ¿cierto? O tienen dentro de su grupo cercano personas que los puedan ayudar con sus primeros casos, ¿ya? Uno nunca trabaja solo, uno siempre está preguntándole a alguien qué es lo que le ha resultado más, ¿ya? Para trabajar con personas con afasia tienes que tener buenas habilidades orales y escritas de comunicación, ¿ya? Tienes que ser un buen comunicador oral y escrito. Tienes que tener buenas habilidades de liderazgo, ¿cierto? Porque tienes que liderar familias y tienes que crear un equipo terapéutico dentro de cada familia que atiendes. Debes tener un profundo sentido de curiosidad, ¿cierto? Y de hacerte preguntas concretamente, y de hacerte preguntas siempre que estés tratando a alguien con afasia, ¿ya? Debes proteger siempre la confidencialidad, ¿cierto? Y la privacidad de otras personas. Ser cálido, tener sentido del humor, se pasa bastante bien haciendo terapia con afasia. Em, Tienes que poder conocer sobre trastornos neurogénicos de la comunicación, el cómo se colindan entre ellos, ¿cierto? Y cómo priorizar de alguna forma las atenciones que va a hacer en función de lo que las personas quieran mejorar, ¿ya? Tienes que servir como un rol, ¿cierto? Un modelo de rol, ¿cierto? En términos de actividades saludables, ¿ya? Tienes que de alguna forma poder comentarles, enseñarles ciertas actividades de vida saludable. Em, Recuerdo que muchas personas sufren accidentes vasculares por un mal manejo, ¿cierto? Una mala administración de su salud cardiovascular. Tienes que ser capaz de reconocer hasta dónde llega tu conocimiento, saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Tienes que saber hacer juicios importantes sobre lo que estás haciendo y el cómo vas mejorando tu propia performance y mejorando al mismo tiempo la performance de la persona a la que estás atendiendo, ¿ya? Hay que querer trabajar con afasia, ¿ya? Es algo bueno, hay que amar de alguna forma lo que uno hace, ¿ya? Las personas que trabajan con afasia generalmente están bastante al día de la evidencia científica, están bien educados en la materia, ¿cierto? Y han recibido capacitación importante, están comprometidos con la práctica basada en evidencia, comprometidos con la ética, con la honestidad, ¿cierto? Y son personas confiables para las familias. Siempre trabajan con modelos centrados en la persona. Son reflexivos, autoconscientes y autoevaluativos de lo que hacen, ya entusiastas, apasionados, inspiradores, efectivos, eh, ayudadores, son útiles, son compasivos, ¿cierto? Con los procesos que pasa la persona con afasia vive todo un duelo en la pérdida de su lenguaje. eh, Sinceramente están interesados en otros. Las personas que trabajan con afasia deben interesarse, deben meterse en los intereses de las personas con las que trabajan, ¿ya? No pueden haber intereses, ¿cierto? Que vean prepaquetizados, ¿ya? Vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de cosas de la cocina, vamos a hablar de, ¿ya? O sea, hay que tener un alto sentido del interés real de esta persona, ¿ya? Son personas amables, prácticas, confidentes, humildes, competentes multiculturalmente, sobre todo en un mundo multicultural como el que vivimos hoy día, ¿cierto? Responsables, autónomos, colaborativos, cumplen con los tiempos, son oportunos, ya se dice que son personas saludables también. Una persona que trabaja con afasia debe ser capaz de razonar científicamente, balancear, ¿cierto? Lo que hay en práctica basada en la evidencia y el estado del arte, ¿cierto? Desde lo clínico también, saber qué es lo que podría funcionar mejor con esta persona y qué es lo que, pese a que tiene una alta evidencia en esta persona, es poco probable que resulte. ¿Por qué? Porque las actividades funcionales, ¿cierto? Probablemente no colindan con lo que dice la práctica basada en la evidencia. Deben ser técnicos, intelectuales, personas con competencias interpersonales, integrar contenido de numerosas disciplinas, colaborar con otras disciplinas de la terapia, ¿cierto? Trabajar muy a mano de terapia ocupacional, trabajar muy a mano de kinesiología cuando sea pertinente.
deben ser capaces de expresar ideas complejas de forma simple. Debemos ser capaces de expresar, ¿cierto?, las instrucciones para lo que las personas tienen que hacer. Yo generalmente trabajo con el desafío semanal, ¿cierto? Se hace una sesión terapéutica, un desafío semanal, ¿cierto? Y una reevaluación, a veces por telepráctica, a veces de forma presencial, ¿cierto?, sobre el desafío de la semana. Y ese desafío de la semana tiene que ser explicado de forma muy concreta, ¿ya? En general, todas estas habilidades, ¿cierto?, que colindan con trabajar con una persona con afasia, deben ser expresadas, ¿cierto?, y deben ser adquiridas por nosotros para poder hacer un trabajo responsable. Las personas con afasia generalmente, ¿cierto?, conocemos que son personas que tienen un problema de lenguaje debido a un daño cerebral, pueden tener dificultades tanto a la hora de hablar, a la hora de comprender, a la hora de leer y a la hora de escribir, ¿ya? Entonces, en la fase siempre hay modalidades de entrada y salida, ¿cierto? Tanto el oral como el escrito, y deben ser susceptibles de evaluar tanto desde lo instrumental como desde lo funcional, ¿ya? Cuando queremos categorizar a las afasias, generalmente las categorizamos en base a el resultado, ¿cierto?, del sitio de daño donde se haya realizado, ¿cierto?, o donde haya ocurrido este daño cerebral, ¿cierto? Y eso generalmente nos lleva a tipos de afasia genéricos, como son las afasias de expresión con dificultad de repetición, las afasias de comprensión con dificultad de repetición, ¿cierto? Están las transcorticales, que son como hermanas de estas dos, pero que tienen mucho menos dificultad, porque la repetición de alguna forma está permitiendo muchas cosas comunicativas, ¿cierto? Trabajar con afasias transcorticales es muy fácil desde la hora de establecer logros. ¿Por qué? Porque la repetición nos sirve para establecer conductas comunicativas rápidas, ¿cierto?, de trabajo. Unas afasias anómicas, afasias globales, ¿cierto?, que están a ambos extremos del continuo de gravedad o del espectro afásico, ¿cierto? Y las afasias progresivas primarias, que van a ser trastornos con los que van a debutar de alguna forma con sintomatología afásica, ¿cierto? Y que se van a extender a una demencia, ¿cierto? Un trastorno neurocognitivo mayor, producto de que los primeros síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa son las afasias, ¿ya? Todas tienen procesos de tratamiento, todas tienen procesos de apoyo a la familia, ¿cierto? En general, ninguna afasia tiene un pronóstico tan pobre que no se pueda hacer nada con esa familia, ¿ya? Lo único que se necesita es tiempo, se necesitan ganas, se necesita acceso a la terapia, ¿ya? Cuando conocemos a la persona con afasia, entonces siempre la encontramos rodeada de personas que colindan con ella en distintas relaciones que tienen y, como vemos, circulitos más grandes y circulitos más chicos, ¿cierto? Tienen también distintas funciones para ellos y tienen distinta importancia en sus actividades de la vida diaria, ¿ya? No necesariamente lo que la persona con afasia sienta, ¿cierto?, de cercanía o de proximidad, ¿cierto?, a los marcos relacionales de estos círculos de comunicación, va a ser lo mismo que el partner comunicativo perciba, de manera que cuando hacemos procesos de evaluación tenemos que tener ambas perspectivas, ¿cierto? Tenemos que corroborar de alguna forma cuáles son las perspectivas de marcos relacionales, ¿cierto?, en los círculos comunicativos de estas personas, que nos van a permitir identificar cuáles son los comunicadores con los que quiere hablar, ¿cierto?, con los que quiere comunicarse más frecuentemente y con quienes desarrollan actividades importantes para poder comunicarse, ¿ya? Entonces, muchas veces cambian, ¿cierto?, las perspectivas, ¿cierto?, de lo que el partner comunicativo tiene, ¿cierto?, o lo que el partner comunicativo va a tener que facilitar en estas personas. Porque muchos de los modelos funcionales de comunicación, ¿cierto?, se va a centrar, ¿cierto?, tanto en la persona, ¿cierto?, a la hora de seleccionar los objetivos, como en el partner comunicativo como el principal facilitador de las ayudas, no los fonodiólogos. Entonces entramos en materia pensando en que las personas con afasia son personas que viven en un contexto, ya, que viven en un lugar, que viven en un lugar que tenemos que conocer o que tenemos que tratar de conocer lo mejor posible. Son personas que tienen alguna condición, ¿cierto? Un accidente vascular, una enfermedad degenerativa, eh, perdón, son secuelados de algún traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Pero son personas que primero que viven en un contexto, ¿ya? Tienen alguna condición de salud asociada. Estas personas antes de esa condición de salud asociada, ¿cierto?, hacían cosas, ¿cierto?, y veían gente, veían personas, ¿ya? Eso es lejos lo más importante a la hora de atender a una persona con afasia. Es una persona que está en un contexto, que tiene una condición, que hace cosas y ve gente, ¿ya? Eso es muy importante.
parte de esta historia personal de cada persona nos hará más fácil ser terapeuta, es decir, vamos a tener que saber extraer cuáles son los facilitadores para la terapia, y parte de esta historia lo va a hacer más difícil, van a haber barreras. El acceso a la terapia, que viven lejos de un centro de salud, que no pueden acceder a fonoaudiología 3 veces por semana, que pueden venir una vez cada 2 semanas, ¿cierto? Entonces, no puedo seleccionar las mismas actividades de evaluación y las mismas actividades de intervención para una persona que voy a ver 3 o 4 veces a la semana, 2 horas al día, 2 horas cada día, y que aparte va a estar haciendo un proceso terapéutico en casa con sus partners comunicativos muy comprometidos, que una persona de estatus socioculturales más bajos, que veo en el sistema público de salud, que puede venir al hospital o al Cefama Control una vez cada 2 semanas, ¿cierto? Que viven con personas, por ejemplo, que tienen más bajos niveles socioeducativos, ¿cierto? Y que no podemos contar tanto con las habilidades de partner comunicativo de estas personas. Entonces, todo el libro de Helma Brooks y todo el libro de Albert, ¿cierto? Con todas estas terapias de fase se nos vienen un poco abajo, porque estas terapias tan recomendadas en la literatura, que menos de la mitad de ellas tienen evidencia científica de funcionamiento real y de mejora en las actividades de la vida diaria, hoy en día, los libros fueron escritos cuando el concepto de práctica basada en la evidencia todavía no estaba tan en boga, ¿cierto? Hoy en día revisamos más del 70% de libros clásicos de la fonoaudiología y nos damos cuenta que menos del 10% de lo que dicen tienen evidencia científica de funcionamiento y de mejora real en las actividades de la vida diaria de las personas, sobre todo desde modelos como este, ¿ya? Una persona puede mejorar su denominación desde un 10% de denominación a un 60% y puede seguir no comunicando nada, ¿ya? Puede seguir no comunicando nada en su actividad de la vida diaria con las personas que quiere. Entonces, el análisis de esta condición de salud, siempre desde la CIF, implica poder explorar las habilidades corporales y estructuras y funciones corporales que siempre hemos explicado, ¿cierto? La mayoría de los test de evaluación van hacia funciones comunicativas, hacia actividades comunicativas, denominación, comprensión, fluidez verbal, agramatismo, lectura, escritura, cálculo, ¿cierto? Y poco se ha hecho. No es que no haya nada, pero poco se ha hecho desde lo funcional, ¿cierto? Y desde lo que ha demostrado poder servir como un mucho mejor rol a la hora de medir los avances a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. ¿Ya? Para mí las 2 primeras semanas son fundamentales. ¿Ya? Yo siempre trato de no prometer, pero tratar de comprometerme a mejorar la calidad de vida de una persona con afasia, con disartria, con apraxia del habla, que funciona más o menos igual a la hora de empezar la terapia con estas 3 poblaciones. Es en esas 2 primeras semanas. El cambio en los modelos de comunicación familiar, el cambio en los partners comunicativos, el cambio en cómo la familia puede facilitar la comunicación de esa persona durante las 2 primeras semanas, mejora la calidad de vida, baja la ansiedad, ¿cierto?, de estas personas por el proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque si no hubiera estado, como a principios de mi carrera, ¿cierto?, habría estado trabajando 4 meses de denominación, después de tener mejor denominación, habría empezado a tratar de trabajar con cuestiones sintácticas, con cuestiones gramaticales, y en el fondo tendría una persona diciendo frases de 4, 5, 6 palabras, y de nuevo, no comunicando nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma uno es ciego ante esas cosas, ¿ya? Y uno era ciego ante lo que de verdad importa cuando eres terapeuta de alguien. Entonces, mayor relevancia a las actividades y a la participación de las personas, y siempre tener en cuenta que los factores ambientales y los factores personales van a determinar las barreras y los facilitadores de estas personas a la hora de hacer terapia. No hay mejor forma de conocer, perdón, con un ataque vocal un poco duro parece, porque no hablaba hace días, parece que estuve callado mucho tiempo. No hay mejor forma de conocer que hacer un perfil CIF de esta persona. Ya hay un checklist de la CIF, ¿cierto?, que tiene alrededor de 10 páginas, pero que fácilmente cuando haces una buena anamnesis y una buena sesión de reconocimiento de esa familia y de esa persona, y estudias el caso con todas las preguntas que tienes que hacer en una anamnesis correcta, ¿cierto?, tú puedes llenar este ICF checklist, ¿cierto?, este checklist de la CIF, y obtienes un perfil completo de cuáles son las características personales y las características contextuales de alguien, ¿ya? Y esa información te sirve para valorar la historia de esa persona. Todavía no te has metido en nada a evaluar a la afasia o las habilidades lingüísticas, habilidades motoras, de evolución de esta persona, ¿ya?
solamente estás conociendo a quién vas a tratar, porque eso es importante antes de dar cualquier tipo de recomendación. Antes de dar cualquier recomendación tienes que saber mucho de esa persona, mucho de esa familia, mucho de sus actividades y mucho de su participación previa, ¿ya? En estos checklists puedes ver datos personales, datos contextuales, se hace una exploración rápida, ¿cierto?, de las dificultades corporales que tiene la persona a nivel de todos los sistemas del organismo, ¿cierto? Y valoras cuál es el impacto que tiene el problema comunicativo en... cuál es el impacto que tiene el problema comunicativo, ¿cierto?, en la historia clínica completa de esta persona. No solamente vas y preguntas, ¿tiene afasia? Ok, saquemos el test, ¿ya? Y puedes verlo tangiblemente escrito por ti mismo, ¿cierto? Y puedes ver dónde está a veces la afasia en el problema comunicativo o en el problema de salud general que esta persona tiene, ¿ya? Sobre todo cuando tiene grandes déficits motores y todo eso. Entonces, aquí es donde aparecen nuestras evaluaciones, ¿cierto?, de funciones y estructuras corporales que generalmente evalúan temas relacionados con la afasia, como la beta, ¿cierto? La batería de evaluación de los trastornos afásicos, el test de Boston. En Chile conocemos estos protocolos que son más cualitativos, ¿cierto? Y que no están, ¿cierto? No tienen grandes índices de validación, como el mini protocolo para pacientes afásicos, ¿cierto? El PLEPAF, ¿cierto? Y el mini PLEPAF de Rafael González. Hacemos test de screening generalmente en los hospitales, ¿cierto? Cuando las personas están recién accidentadas y queremos saber qué tanto se valora el problema básico dentro del contexto de salud de la persona. Y uno de los grandes errores que he visto es utilizar el Mississippi Aphasia Screening Test, ¿cierto? El MAST. Lo he visto usado como evaluación clínica, es decir, conocemos a una persona con afasia, pasamos la anamnesis, el MAST y empezamos a intervenir. Es un screening, los screening los podría hacer hasta una enfermera, un kine, un TO. El screening netamente te dice si una persona tiene afasia, no tiene afasia, necesita o no más atención fonoaudiológica y una evaluación clínica más acotada, ¿ya? Así que eso, usen un MAST de forma inicial, pero no evalúen. La evaluación fonoaudiológica no es un screening, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que por más que se ha estudiado, ¿cierto?, cómo la medida de la función y la estructura corporal, en el caso de la afasia, que es el trastorno del lenguaje escrito, ¿cierto?, y oral, la anomia, la grafia, la calculia, la alexia, ¿cierto?, el percentil de repetición, el percentil de comprensión auditiva, se relacionan o no con logros funcionales. Se ha establecido que sirven como medidas útiles para poder establecer logros funcionales a largo plazo. Pero al corto plazo no sirven para medir logros funcionales, ¿ya? Es decir, pasar un MAST en la primera sesión y en la quinta o en la sexta, ¿cierto?, no te permite saber si esta persona va bien o no, ¿ya? Lo mismo para el test de Boston, lo mismo para beta, ¿ya? Entonces, hay un momento, ¿cierto?, de la historia de la persona con afasia donde las estrategias de medición, ¿cierto?, de test formales o test estandarizados sí podrían correlacionarse con logros funcionales a largo plazo, ¿ya? Es decir, un Boston el primer día y un Boston a los 6 meses o al año, ¿ya? Pero en general no son buenas medidas de logro a corto plazo y buenas medidas, por lo tanto, para que la familia y el propio paciente se entere de que está mejorando si es que los tomamos a corto plazo, ¿ya? De manera que no debieran funcionar como, siempre se nos dice que es muy importante establecer las líneas de base, entonces tenemos que hacer una buena evaluación para tener una buena línea de base y así poder hacer control de la intervención, porque recuerden que intervención sin control no es intervención, ¿ya? Es decir, si tú no tienes tu cuaderno con notas y tus registros de cada una de las sesiones con las que trabajas, ¿cierto? Cada una de las sesiones en las que trabajas con estas personas, ¿cierto? Si no tienes logros cuantitativos, ¿cierto?, que expresen que hay una mejoría, ¿cierto?, no puedes tomar decisiones para pasar al siguiente nivel, ¿ya? Así que el tema no es no utilizar, o sea, es, claro, no utilizarlos, pero, sino que elegir qué tipo de antecedentes, ¿cierto?, de evaluación comunicativa te va a servir para establecer logro a corto plazo, ¿ya? Y ahí es donde aparecen las evaluaciones de actividad de comunicación, ¿ya? El CADL
¿cierto? El Communication Activities of Daily Living, ¿cierto? O actividades comunicativas de la vida diaria, ¿cierto? Es una evaluación que ya va en su tercera versión, ya bastante buena, que establece distintos logros de actividades funcionales comunicativas, como escribirle un mensaje a alguien, poder decir qué canal quiero ver en la televisión, ¿cierto? Poder hablar por el teléfono con alguien familiar, poder hablar por el teléfono con alguien no familiar, ¿cierto? Y se establecen distintos logros comunicativos, ¿ya? La traducción al español está hecha por un equipo español, ¿cierto? Donde se hizo una adaptación y un análisis de fiabilidad con bastante buenos resultados cuantitativos, ¿cierto? Sin embargo, no está disponible como para acceder a ella, ¿cierto? Y como para poder tener una idea de cómo quedó la traducción final. Y el CAL, para comprarlo en inglés, vale alrededor de $300, no recuerdo si eran $300 o 300 euros, ¿ya? Pero eso, así que no podemos evaluar y se terminó la presentación. No. Hay formas, hay formas. Ya, esto se utiliza en Chile hace muchos años y yo veo que lo subvaloramos, ¿ya? Está hecho por Rafael, ¿cierto? Por Rafael González, y son protocolos de necesidades comunicativas de nivel básico y nivel superior, ¿ya? Y la verdad es que son, pero de verdad, maravillosos para poder medir los logros a corto plazo, porque te permiten establecer cuáles son las dificultades reales de comunicación, ¿cierto? Cuáles son las dificultades. O sea, yo a esto le llamo dificultades reales de comunicación a una persona con afasia, no a la denominación, no a la gramática, no a la alexia, no a la grafía. Estas son las dificultades comunicativas de las personas con afasia. Estamos saludando, llamamos la atención de alguien, podemos dar información, podemos hacer preguntas, podemos reconocer o nombrar personas de la familia, podemos solicitar ayuda cuando lo necesitamos, desde el punto de vista básico. Ya hay un inventario entonces de estas habilidades que es más básico, y otro inventario que generalmente lo usamos en personas con afasia que tienen trastornos un poco más leves, ¿cierto? Y ya nos vamos a las dificultades más superiores, como conversar de tópicos familiares, de tópicos no familiares, de escribir, narrar, explicar, fundamentar, dar instrucciones, seguir instrucciones, usar el teléfono, decir lo que sucede, expresar opiniones, lectura de noticias, buscar en el índice, buscar una guía de teléfono, ya no se usan mucho, ver programas de televisión, escritura, datos personales, llenar un formulario, hacer una carta, ¿ya? Parecen ser logros muy difíciles para una persona con afasia que está recién empezando, y yo acabo de decir que muchas veces lo utilizamos con personas que tienen más habilidades, ¿cierto? Yo evaluaría todas estas actividades en cualquier persona con afasia, porque la verdad es que cuando encontramos un puente hacia la comunicación, como lo decía muy bien Nancy Helmstad-Brugge y Albert, ¿cierto? En su libro de afasia y terapia para la afasia, el manual de afasia y terapia para la afasia, ¿cierto? Podemos establecer puentes entre las cosas que las personas no están haciendo y las habilidades que podemos entrenar en ellos o en los familiares para que de alguna forma la actividad no quede sin hacerse, ¿ya? Para que de alguna forma esta persona con ayuda o no, sí pueda buscar, ¿cierto?, en una guía de teléfonos, sí pueda mirar el índice de un libro, sí pueda seguir instrucciones para una receta, sí pueda conversar con habilidades o consejos preempaquetados para conversar por teléfono con alguien. Ya, si es que tenemos esa conversación previamente preempaquetado, ¿cierto? Por lo menos tenemos las habilidades sociales básicas, que son saludar, despedirse, informar cómo está el estado de salud, si estoy bien o no, ¿cierto? La telepráctica o las videollamadas mejoran mucho la comunicación gestual o el uso gestual que las personas con afasia puedan hacer, y cómo las personas o los partners comunicativos pueden ayudar a satisfacer estas necesidades, ¿ya? Eh, Me faltó uno aquí que me gusta mucho, que lo uso más en personas con demencia, que se llama escala de comunicación de Holden, y te permite clasificar a una persona en 3 tipos de comunicadores: un comunicador estándar, un comunicador activo o avanzado y un comunicador básico, ¿ya? Y también puedes ver distintos tipos de actividades comunicativas que esta persona tiene y poder relevarlo y poder efectivamente puntuarlo, ¿cierto?, en una etapa inicial, y poder ir puntuando cómo va mejorando y si se va transformando en un mejor comunicador, ¿ya? El SETI me gusta mucho, está traducido al español en casi todos los países. Aquí encontré uno de un servicio de atención fonoaudiológica de la Armada de Chile, creo que estaba traducido, y mira, no le puse perdón, no puse la cita, ya que debo haber cortado y pegado nomás, perdón, ya. Tiene entonces distintas actividades comunicativas y es
y es posible, ¿cierto?, establecer si es que no es del todo capaz de hacerlo o es tan capaz como antes de sufrir el evento vascular. Se puede mejorar la aplicación de esta prueba, ¿cierto?, con guías de aplicación afasia friendly, ¿cierto?, amigables con la fascia. Lo establece en una línea, ¿cierto?, si algo es mucho más difícil o más fácil, por ejemplo, con una carita triste, con una carita feliz, y la persona con afasia igual puede, con la ayuda tuya, con la explicación y la instrucción, ¿cierto?, puede establecerse o con ella o con los cuidadores. Es igualmente válido pasárselo a los cuidadores, ¿cierto?, con la persona con afasia presente, ¿cierto?, y estableciendo los niveles de conocimiento que tienen el uno del otro, ¿ya? Entonces, aquí vemos qué tan capaz es de llamar la atención de alguien, intervenir en una conversación que le atañe, afirmar o negar correctamente una proposición, manifestar emociones, confirmar que comprendió un mensaje, conversar con allegados, mantener una conversación privada, llamar por su nombre a alguien presente, expresar necesidades. Te das cuenta que cada vez que puntúes esto en 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto?, vas a obtener de alguna forma el desafío que tienes como terapeuta para establecer ahora con la persona, ¿cierto?, con la familia y con la persona con afasia, qué tan importante es para ellos mejorarlos, ordenar estas actividades comunicativas y tratar de incrementar, ¿cierto?, la forma en que estas personas pueden acceder a poder completar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tu logro, tu criterio de logro, ¿cierto?, es, si te tuvieras que escribir el objetivo, ¿cierto?, tendría que ser que don Juan logre llamar la atención de alguien con mejores habilidades, ¿cierto? Y con la ayuda de su partner comunicativo, ¿ya? Y tratando de incrementar, ¿cierto? En 4 semanas, por ejemplo, desde el nivel 3 hasta el nivel 6 de autopercepción, ¿cierto? O de percepción también del partner comunicativo, ¿ya? Entonces tienes potenciales de logro porque tienes las actividades correctas para que la persona sienta que va avanzando en las actividades que de verdad son importantes para ella, ¿ya? Una persona así como que quiero denominar mejor, es que quiero comprender mejor frases de 2 palabras, es que quiero poder decir mejor oraciones, sujeto, verbo, objeto. Es poco probable que alguien tenga una conciencia neta sobre lo que quiere hacer desde ese punto de vista, desde el punto de vista técnicamente lingüístico, ¿ya? Y es mucho más importante, ¿cierto?, cómo mejoramos la función comunicativa desde las actividades reales que una persona hace para conversar. En este cuestionario que se llama el Life Interest and Values Cards, ¿cierto?, que es lo, las tarjetas, ¿cierto?, de intereses de la vida, ¿cierto?, y de valores, se permite evaluar a través de actividades dibujadas, ¿cierto?, qué tan importantes son y si la persona quiere hacerla o no. La aplicación es bastante fácil. Se le muestra la imagen a la persona, ¿cierto?, con la ayuda de los cuidadores, se le pregunta, ¿eres capaz de hacer esto ahora?, ¿cierto? ¿Haces esto ahora? Si la respuesta es no, ¿cierto?, se le pregunta, ¿quieres empezar a hacerlo ahora? La respuesta puede ser no, o puede ser sí, y se guarda, ¿cierto?, para poder establecer esa actividad como una actividad importante, ¿cierto?, como hablar por teléfono, ver televisión, leer el diario, jugar bolos, andar en bicicleta, ¿ya? ¿Haces esto ahora? Sí, esta es la otra respuesta, ¿cierto? ¿Quieres hacerlo más? ¿Cierto? Y puede responder no o puede responder sí. Y puedes establecer un nivel, ¿cierto?, de logro y un nivel de importancia de las habilidades que se pueden trabajar a través de estas funciones. ¿Cómo estamos evaluando a los socios de comunicación? ¿Cierto? Tenemos que evaluar las habilidades que estas personas tienen para entender a las personas, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es entender al hablante? ¿Con qué frecuencia le pide al hablante que repita? ¿Con qué frecuencia inicia la conversación el hablante con usted? ¿Con qué frecuencia inicia la conversación el orador con otra persona no familiar? Y en general, ¿cómo calificaría bueno, aquí está el habla y la voz, ¿ya? Porque es una hoja de socio de comunicación para trastornos motores del habla, pero sirve en realidad para cualquier tipo de trastorno de comunicación. Aquí lo puedes cambiar por cómo calificaría, ¿cierto?, el lenguaje y la comprensión de esta persona. Entonces, cuando evalúas al socio de comunicación, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo? Tus objetivos a corto plazo son mejorar esta evaluación, ¿cierto? O sea, mejorar estos estándares de evaluación en el corto plazo, ¿ya? Y lo otro que hay sobre evaluaciones de partners comunicativos es
el Profile of Partner Candidacy, ya que es qué tan candidato es el partner comunicativo para recibir entrenamiento comunicativo. Y ahí sabes que cuando hay una alta posibilidad de ser candidato para recibir, es cuando tienen pequeñas dificultades para establecer, por ejemplo, que están motivados para el cambio como comunicadores ellos, porque vamos a tener que entrenarlos a ellos como mejores comunicadores, ¿ya? Cómo ven la conversación, ¿cierto? La colaboratividad, ¿cierto? Si es que reconocen, ¿cierto? Que la comunicación tiene un potencial de cambio, etc. Entonces, es una evaluación un poco más personal para el partner comunicativo que te permite saber qué tanta modificabilidad tiene ante las dificultades. Una vez que evalúes a estas personas, probablemente vas a poder tener habilidades funcionales del cliente. Y estas habilidades funcionales siempre van a ser, por ejemplo, la dificultad mientras se hace una actividad particular en un ambiente particular mediado por características personales de él o de las personas que comparten con él, ¿cierto? Y como de sus creencias propias y habilidades. Entonces, por ejemplo, obtengo un objetivo que podría ser, por ejemplo, las habilidades de comprensión y denominación moderadamente severas que tengo, que es en mi evaluación de estructura y función, me hacen difícil hablar por teléfono con mis hijos o tener conversaciones satisfactorias con amigos cercanos en la casa con la esposa que se frustra pese a lo importante que es esta actividad para él, ¿cierto? O sea, esta pequeña frase puedo obtenerla de una evaluación centrada en el proceso y una evaluación centrada en la persona. Puedo saber qué dificultades tiene desde lo comunicativo lingüístico, desde la denominación, comprensión auditiva, etcétera, ¿ya? En qué actividades está impactando importantemente esta disabilidad, ¿cierto? ¿Qué factores del ambiente debo cambiar desde la actitud del partner comunicativo, ¿cierto? Desde el manejo de la frustración, ¿cierto? La relevancia de la importancia de esta actividad que de repente hablar con mi hijo por teléfono o conversar con amigos cercanos, no pensé que fuera tan importante para él, ¿cierto? Porque esta típica... eh, eh, esta típica actividad que uno tiene, o que las familias tienen como que, ay, que salió del accidente vascular, hay que agradecer que está vivo, hay que agradecer que está bien, ahora tiene que estar con la familia, y muchas veces estas personas quieren continuar con su vida, y quieren continuar conversando con otros, quieren conversar por teléfono, poder usar su celular para cosas funcionales, ¿cierto? Y los fonoaudiólogos están haciendo que repita imágenes, ¿cierto? Denominación de imágenes. Entonces, ahí no estamos al día con lo que la persona necesita, ¿ya? Establecer objetivos o niveles de logro, ¿cierto? O respuestas a corto plazo como estas, nos permite entonces centrarnos en un correcto objetivo comunicativo. Entonces, ¿qué tenemos que saber de las tareas de evaluación? Que primero no debemos subestimar lo impactante que es el rol nuestro a la hora de facilitar este tipo de evaluaciones. Porque si nosotros no las hacemos, nadie más las va a ir a hacer por nosotros. ¿Ya? O de repente un terapeuta ocupacional podría ser, porque como son tantas actividades de la vida diaria, quizá un terapeuta ocupacional podría hacer mejores evaluaciones comunicativas dentro del aspecto comunicativo de la vida diaria de una persona que a lo mejor nosotros, si es que no estamos actualizados o seguimos tratando de pasar los otros test, ¿ya? Concéntrense en las personas, concéntrense en los objetivos de participación de la vida de esta persona, en las fortalezas, tengan propósitos claros, garanticen las mejores condiciones de evaluación posible, ideal en domicilio, si es que no se puede, sobre todo en estos contextos, no se puede. Ser estrategio en establecer la ubicación, ya en establecer qué ubicaciones, ¿cierto?, vamos a tener para poder atender a estas personas. Ser estratégico sobre el tiempo que vamos a utilizar. Hay sesiones muy cortas, hay sesiones muy largas, sesiones de entrenamiento de partner comunicativos que toman 2, 3 horas, ¿ya? Y después venimos una vez a la semana a la consulta solamente a cambiar el plan estratégico de entrenamiento de la semana. Esta semana vamos a trabajar, responder mensajes con sí y con no, ¿cierto? Desde el celular. Solo eso, lo trabajamos un par de veces, ¿cierto? En la sesión y el paciente lo tiene que hacer durante toda la semana, ¿ya? Entonces, esa sesión dura 30 minutos, ¿cierto? De entrenamiento del partner junto con la persona con afasia y el resto se hace durante la semana, ¿ya? Incluye a otros en el proceso, sobre todo a los partners comunicativos. Tengan en cuenta múltiples perspectivas sobre los impactos. Hablen directamente con las personas con afasia, hablen directamente con ellos y díganle, usted me va a ayudar, ¿cierto?, a saber si sí o si no, ¿ya? Tómenle la mano cuando puedan, ¿cierto? Hablen con ellos directamente, colaboren con otros profesionales. Apreciemos que los expertos, ¿cierto?, las personas expertas en comunicación, que somos los fonoaudiólogos, y no las pruebas, son los que determinan los diagnósticos, ¿ya? Atendamos a las diferencias culturales y lingüísticas que tienen las personas.
Reconozcamos que nuestras fortalezas multiculturales siempre son limitadas y siempre tenemos que estar abiertos a aprender más de la multiculturalidad, ¿ya? Indexen los dominios del lenguaje en todos los idiomas hablados, sobre todo ahora que atendemos personas de distinta culturalidad. Utilicen métodos dinámicos y métodos estandarizados, es decir, evaluaciones que sean aplicadas en base al criterio, tanto como las estandarizadas. Consideren los posibles impactos culturales en los resultados de la evaluación, promuevan la aceptación independiente de la orientación sexual, raza, religión y estatus socioeconómico. Muchas veces son temas importantes y actividades importantes de la vida diaria para las personas. ¿Ya? Atiendan las necesidades especiales, adopten enfoques de análisis de procesos, reconozcan que siempre hay una posibilidad de error en la medición, acepten la evaluación como un proceso de investigación, donde estamos investigando como si fuéramos reales investigadores de qué es lo que pasa con la vida de esta persona, por lo tanto tenemos hipótesis, hacemos pruebas, corroboramos, se cambia el experimento, ¿ya? Consideren el equilibrio adecuado entre la evaluación dinámica estandarizada y la no estandarizada e integren integrar medidas a las que se hace referencia a los criterios, ¿ya? Es decir, estos criterios de medida, ¿cierto? Donde la misma persona valora, me cuesta 1, me cuesta 2, me cuesta 3, ¿cierto? Debemos integrarlo, ¿cierto? También al análisis del proceso terapéutico. Entonces, estos cuidados centrados en la persona se diferencian del modelo clásico de atención de la fascia porque el cliente y el fonoaudiólogo determinan las prioridades. Las prioridades del cliente son el foco primario de la evaluación clínica del fonoaudiólogo. El cliente y el fonoaudiólogo ponen los objetivos de intervención colaborativamente y los fonoaudiólogos seleccionan los tratamientos basados en las prioridades y los objetivos de los clientes. Y son casi siempre objetivos, ¿cierto? Y valores culturales, personales de estas personas, ¿ya? Y esos son los que se seleccionan para el tratamiento a inicios, ¿ya? Para el tratamiento inicial. Créanme que todas estas actividades para seleccionar mejor denominación, mejor comprensión auditiva, todo eso se va a establecer una vez que la calidad de vida de esta persona y de su familia estén de alguna forma reinstaladas. Estas personas no pueden esperar el tiempo de evolución terapéutica del modelo clásico para esperar que en 1, en 2, en 3 años, sí le ha hecho bien la terapia, la verdad es que está más contento ahora, habla más. No, estas personas deben participar en actividades comunicativas a las 2, a las 3, a las 4 semanas, al mes, ¿ya? A los 6 meses quizá debiéramos estar empezando a mejorar habilidades, ¿cierto? Más estructuralistas, ¿cierto? O más, claro, más estructuralistas, más basadas en los test formales, ¿ya? Entonces, para establecer un sumario de intervenciones que están basadas en buenas prácticas centradas en el proceso, me quiero tomar de este libro que me encanta, que se llama Afasia y otros trastornos neurogénicos adquiridos, ¿cierto?, de Brooke Hallowell, donde dice, ¿qué debemos hacer para considerar una buena práctica en esta intervención? Entonces, abrazar la comunicación como un derecho humano, reconocer la evaluación como un proceso de intervención que está, ¿cierto?, y como un proceso de intervención que nunca se acaba. La evaluación es parte del proceso de intervención que siempre estamos. Siempre sean centrados en la persona, incluyan a la familia, a los cuidadores, a otras personas que sean relevantes para esa persona, tengan un claro sentido del propósito y de los objetivos que nos vamos a poner, participen, ¿cierto?, con los partners comunicativos fuera de los círculos inmediatos de los clientes, es decir, tener informativos, tener información para las visitas familiares, para los amigos, para las personas del trabajo, igual es importante, ¿ya? Abracen el hecho de que hay distintas o diferencias lingüísticas y culturales. Traten de propender a que la persona sea también su propio autocoach, ya que estas personas desarrollen habilidades para saber qué les funciona mejor. Me funciona mejor recordar la palabra cuando escribo la letra inicial en mi mano. Por ejemplo, tenía un paciente que hacía eso, decía, el lápiz, escribía la L y, ¿cierto?, sabía que podía mejorar. Consideren cuáles son los mejores settings, qué terapia van a hacer en la casa, qué terapia van a hacer en los settings, ¿cierto?, de clínica o de consulta particular. Usen material relevante, usen las habilidades, las destrezas de estas personas, sean parte de un equipo, ¿cierto?, interdisciplinario, usen estrategias que estén apoyadas por la evidencia, siempre
conformen, ¿cierto?, una adecuada mezcla entre el estado del arte, ¿cierto?, y la evidencia, ¿cierto?, atiendan a cambios que sean realmente funcionales, ¿cierto?, y competencias conductuales para esta persona, ¿ya? Uno de los modelos que más me gusta, ¿cierto?, que son funcionales de comunicación, es el modelo 4C. Se llama 4C porque tiene 4 C, y esas C son Choose Communication Goal, que es elegir el objetivo comunicativo; Create Client Solutions, que es crear la lista de soluciones al cliente; Collaborate on a Plan, ¿cierto?, que es colaborar en el plan. A estas personas nosotros somos colaboradores, recuerden, somos vehículos comunicativos. Complete and Continue, completar y continuar el plan de la persona en base a las habilidades que tiene. Y esas 4C, ¿cierto?, estas 4C se engloban, ¿cierto?, y colindan con 4 habilidades punta, ¿cierto?, que tenemos que saber distinguir en estas personas, que son las destrezas y habilidades que una persona tiene, cuáles son las estrategias intencionales que puede utilizar y que vamos a propender a que use mejor, cuáles son los apoyos ambientales que se le pueden entregar a estas personas para la mejora y el enriquecimiento del ambiente, y cuáles son los factores relacionados con la motivación y la confianza, ¿ya? Entonces tenemos habilidades en estas 4 puntas del modelo que tienen que ver con las destrezas y habilidades, que son las cosas que siempre hemos evaluado, ¿cierto?, en las distintas modalidades y procesos del lenguaje, así como las conductas lingüísticas. ¿Qué estrategias intencionales está utilizando esta persona? Como autoayuda, metacognición, esta palabra me cuesta más, reparación, guía hacia los pares comunicativos para que aprendan a reparar quiebres comunicativos, práctica independiente y aprendizaje, comunicación multimodal, el uso de sistemas comunicativos aumentativos, ¿cierto?, y alternativos si es que es necesario, el uso de apoyos ambientales centrados en lo que la familia puede facilitar, como el etiquetado de la casa, la generación de pictogramas, ¿cierto?, para indicar qué es cada cosa dentro de la casa o dónde está, ¿cierto? Hemos etiquetado casas enteras, ¿cierto?, que de verdad eh, parecen centros terapéuticos de estos donde siempre están todos los pictogramas de la casa, ¿cierto? Y abajo escrito en letras generalmente visible el nombre de cada una de las partes de la casa, ¿ya? Confianza y motivación, el conocimiento de la fascia, la autoconciencia que tienen, capacidad de reflectividad, ya, de elección de los objetivos terapéuticos, iniciativa, experiencia en los logros y la responsabilidad, ¿ya? En este artículo, ¿cierto?, de Katarina Haley y Kevin Cunningham, se establecen entonces 4 modelos terapéuticos tres modelos terapéuticos solamente a modo de ejemplo, ya donde se consideraron estos modelos de las 4C, ¿cierto?, en las distintas habilidades, estrategias intencionales, estrategias de soporte ambiental y de confianza y motivación, por ejemplo, para 3 cosas que querían las personas. Por ejemplo, responder a mensajes de texto por mí mismo, ¿ya? Con las distintas estrategias que se utilizaron entonces para que lograra solo eso, ¿ya? Lo segundo, hablar en mi clase, ¿cierto?, en mi reunión de clase, ¿cierto?, en mi reunión de mi curso, ¿cierto?, como si no tuviera afasia. Eso es lo que quería la persona. Entonces, ¿lo va a poder lograr al 100%? ¿Cómo vamos a modificar este modelo centrado en el proceso para que la persona logre lo mejor posible poder hablar, ¿cierto?, en clases de la mejor forma posible, no como si no tuviera afasia, pero maximizando los logros comunicativos que tiene, ¿ya? Y esta otra persona quería comunicar para mostrar su inteligencia, comunicar y demostrar que no tenía un impedimento cognitivo, que no tenía un impedimento para comprender el mundo, sino que tenía una dificultad para poder expresar lo que le pasaba, ¿ya? Entonces para eso quería decir más palabras, hacer que la gente le hable, ¿cierto? No evitar que la gente le hable, tener un partner comunicativo que fuera más apoyador, decía él, ¿cierto? Y sentir que él estaba a cargo también de su rehabilitación, de su terapia, ¿ya? Pueden encontrar más sobre el modelo aquí. No voy a saltar esto porque estoy atrasado. Pero eso, utilicen informaciones amigables para las personas con afasia, ¿cierto? Pueden encontrar siempre afasia friendly, ¿cierto? Afasia friendly sheets o hojitas, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos una cuestión que está dirigida a fonoaudiólogos o a clínicos o a médicos, que dice mejores prácticas recomendadas para la afasia, ¿cierto? Perdón. Y está la misma información que las personas que las personas que tratan afasia pueden leer, las pueden leer las personas con afasia. Todo, es decir, estrategias terapéuticas, nueva evidencia al respecto, ¿cierto? Y entonces están puestas en hojas que tienen mucho menos palabras, donde las palabras más importantes están subrayadas o están en
negrita, ¿cierto? Donde se indica, aparte con un visual, ¿cierto? Cómo puede, ¿cierto? Apoyar al texto que se está hecho. Entonces necesitamos muchas cosas afasia friendly, desde cartas de menú, ¿cierto? Desde informativos dentro de los hospitales, informativos dentro de distintos lugares sociales, ¿cierto? Que pueden ayudar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay todo una guía sobre afasia, ¿cierto? Explicada en un lenguaje afasia friendly, ¿cierto? O amigable con la afasia, ¿ya? Donde se establecen cuáles son las principales dificultades, ¿cierto? Cómo pueden mejorar las habilidades comunicativas, de alguna forma que esto puede mejorarse incluso años después, ¿ya? Y se deja también una bibliografía ahí, ¿ya? Pero en general en la literatura en inglés hoy día encontramos muchas cosas afasia friendly, es decir, debería haber páginas de grandes tiendas para poder comprar online, ¿cierto? Amigables con la fascia, un Facebook un poco más amigable con la fascia, un Twitter, ¿cierto? Un Instagram. El día de mañana vamos a ver afásicos, vamos a ver, digo yo, seguro me va a morir un accidente vascular o voy a quedar secuelado en algún momento. Pero que uno como que le teme a las cosas a las cosas que he visto. Pero eso pasa, po. Pasa que el día de mañana vamos a tener distintas personas mayores con afasia, distintas personas a las que vamos a atender y que van a tener distintas necesidades, por lo tanto el contexto va a tener que responder a eso y van a tener que haber redes sociales afasia friendly, ¿ya? Hay un modelo, ¿cierto?, del modelo centrado en la persona que utiliza la hacha y que explica bastante bien cómo se relacionan entonces estas condiciones de salud, ¿cierto?, desde la estructura y función, desde la actividad de participación y desde los factores personales y ambientales y cómo esto se transforma entonces en objetivos a largo y a corto plazo. Y vemos que esos objetivos tienen relación con actividades reales que hace la persona, es decir, la recomendación de la hacha, que es uno de los organismos más importantes en fonoaudiología a nivel internacional, dicta y dictamina de algunas cosas lo que tendríamos que estar haciendo con las personas con afasia, y es ponernos objetivos como este. Vamos a ponerle a Don Luis. Don Luis utilizará habilidades comunicacionales, ¿cierto?, para interacciones sociales, ¿ya? Como saludos, etiquetas sociales, ¿cierto? Responder, ¿cierto? Preguntas o oraciones, ¿cierto? Para responder preguntas o cosas simples, tanto con personas familiares como no familiares, con el 90% de éxito, ¿ya? Este es un objetivo como los típicos que escribimos en la universidad, ¿cierto? Cuando hacemos nuestros planes de intervención, pero es un objetivo absolutamente funcional, ¿ya? Es decir, aquí describimos cómo va a ser una persona al año, ¿cierto? Desde que la atendamos. Esta persona va a ser capaz de hacer esto. ¿Qué puede hacer a corto plazo? Va a formular frases de tres palabras, ¿cierto? Para comunicar necesidades diarias en respuesta a imágenes con un 75%, ¿cierto? De logro, ¿cierto? Con pequeñas ayudas. Va a poder incrementar el uso de estrategias para reparar efectivamente malentendidos durante conversaciones con el 80%, ¿cierto? En el 80% del tiempo, ¿cierto? Con pequeñas ayudas dadas por personas contextuales, ¿ya? O Don Luis va a demostrar habilidades de comprensión en la lectura para párrafos de 5 oraciones, ¿cierto? Con el 80% de logros, ¿cierto? Con pequeñas ayudas. Y un objetivo para el partner comunicativo, ¿cierto? La señora de Don Luis, ¿cierto? Va a mejorar las habilidades de conversación, ¿cierto? Para poder darle soporte, ¿cierto?, a esa conversación con su esposo con afasia, y van a mejorar, ¿cierto?, de acuerdo al rating que tienen en el MSC, ¿cierto?, que es una escala de medición de partners comunicativos. Es decir, hay objetivos que realmente son funcionales para lo que la persona va a poder estar haciendo en los siguientes meses, ¿ya? Que probablemente están centrados en lo que esta persona necesitaba para establecer ciertos apoyos, ¿ya? Entonces podemos ver actividades aquí, ¿cierto? Actividades como que están centradas en la comunicación a través del dibujo, a través del sistema PASE, por ejemplo, ¿cierto? Donde una persona puede establecer comunicación gestual, ¿cierto? En base a sistemas comunicativos. El sistema comunicativo PASE, por ejemplo, se puede utilizar de forma bidireccional, ¿cierto? Donde tanto el terapeuta como el paciente, ¿cierto?, logran establecer vínculos comunicativos bidireccionales en base en base a habilidades no necesariamente verbales, pueden ser no verbales, gestuales, em, en base a imágenes, en base a tableros de comunicación. Los objetivos funcionales no
tienen necesariamente que ser desde la verbalidad vocal, ya desde la vocalidad, ya pueden establecerse con las modalidades comunicativas que sean más eficientes para esa persona en ese contexto, ¿ya? Entonces vemos distintas habilidades, ¿cierto? O distintas ideas. Aquí vemos, por ejemplo, el etiquetado de casa, ¿cierto? Establecimiento de mejora o de soportes comunicativos o de prompts externos comunicativos, ¿cierto? Que puedan mejorar la forma en que la persona vive dentro de su casa con estas ayudas externas, ¿ya? Y para terminar, ¿cierto? Yo quiero contar que la mayoría de mis intereses en las habilidades funcionales nacieron de una ciencia que fue muy poco funcional en un tiempo. Mucha gente se queda con el ABA desde lo no funcional, desde el ensayo discreto, ¿ya? Pero esta contextualidad, ¿cierto?, funcional que tiene el análisis conductual aplicado me ha servido mucho en los años que llevo estudiándolo para mejorar esta conceptualización conductual o comportamental de la fascia, ¿ya? Lo importante para estudiar la fascia desde lo comportamental, ¿cierto?, es el entendimiento de esta contingencia de tres términos, que todo lo que se hace comunicativamente tiene un antecedente, una conducta, que es lo que se comunica o dice, ¿cierto?, y una consecuencia. Tenemos que poder manejar tanto los antecedentes como las consecuencias en función de lo que las familias se puedan permitir así. Comprender cuáles son las funciones de la conducta, ¿cierto? Hay conductas comunicativas que pueden establecerse por atención, por obtención de algo, ¿cierto?, que se quiere, ¿cierto?, intangible, por escape o rechazo, ¿cierto?, y funciones que son netamente de regulación sensorial, que tienen que ver con las que a las personas les gusta, les hace bien, y cómo se regulan internamente por ello, ¿ya? Distintos operantes verbales que tienen que ver con las ecoicas, que son más repetición, escritura, ¿cierto? Pero que tienen que ver con un modelo que ya existe, ¿cierto? Con un modelo que existe desde lo visual o desde lo auditivo. Mucho se trabaja desde la repetición o desde los inicios, ¿cierto? Hemos trabajado mucho de ecoicas, ¿cierto?, a través de la repetición con ayuda de prompts, ya de prompts, de la marca prompt, ¿ya? Los mandos, que son las solicitudes o los imperativos, los tactos, que son los declarativos, los intraverbales, que son la respuesta a preguntas generalmente, y los autocríticos, que son un poco más complejos y que tienen que ver con autoprocesos incluso de las personas, como esto de creo que va a llover, por ejemplo, ¿cierto?, que es un declarativo, pero un declarativo que también tiene implícito, ¿cierto?, una actitud pragmática interna, ¿ya? El entendimiento de cómo se relaciona, ¿cierto?, todo esto con los principios del comportamiento y la atención centrada en términos éticos y dimensiones de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada de la conducta tiene 7 dimensiones que hacen sumamente ética, sumamente funcional y sumamente interesante la forma de intervenir desde esos procesos. Hoy en día tenemos una Asociación Chilena de Análisis Conductual Aplicado maravillosa, a la que espero que se pueda responder muy prontamente con contenidos que exceden el autismo, que generalmente se trabaja desde ahí el tema del ABA, ¿ya? Bueno, eso. Los típicos sistemas terapéuticos funcionales, hay harto, hay más de 10, 15, ¿cierto? Los típicos son el sistema PASE, que es el Promoting Aphasics Communication Effectiveness, ¿ya? El Conversational Coaching, ¿ya? Y el andamiaje recíproco, ¿ya? Donde siempre, casi todos los sistemas funcionales de terapia se basan en la bidireccionalidad entre la intercomunicación entre el partner comunicativo y la persona con afasia, ¿cierto? Y cómo la persona con afasia siempre va tomando un mayor rol comunicativo en base a los objetivos que se tienen, ¿ya? En términos de COVID, ¿cierto? Hicimos el año pasado una recomendación para la atención fonoaudiológica de personas con afasia en contextos funcionales y en contexto de pandemia por COVID-19, ¿cierto? Lo pueden leer en la página del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile. Yo soy un orgulloso colegiado, ¿cierto?, y participante del Colegio de Fonoaudiólogos de Ñuble. Y no quiero que se queden sin leer tampoco esta excelente recomendación para la atención de personas con trastornos neurocognitivos en el contexto de COVID, porque sirve mucho para las personas con afasia. Encuentro que quedó muy, muy, muy bonito que está hecho por Maximiliano, Begoña y Ana Paula, que son 3 personas a las que quiero mucho, 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 mucho. Y la verdad es que casi me gusta más el de neurocognitivo que como nos quedó el de afasia, porque creo que va un poquito más hacia el meollo del asunto funcional, ¿ya? Y este está súper bueno, el de afasia está súper bueno porque tiene temas funcionales bastante interesantes, sobre todo para aplicar en el contexto COVID, que es un poco más difícil atender a través de la telepráctica, pero se puede. Todos los afásicos que estamos atendiendo en este momento son por telepráctica, ¿ya? Y ha funcionado maravilloso. Eso, y perdón por meter mi cuchara acá, pero los quiero dejar invitados en octubre, ¿cierto? Un curso de aula continua, ¿cierto? De afasia de la función, ¿cierto? Con Rocío Sepúlveda
que es mi partner comunicativa, mi partner ñoña en todas estas cosillas que hacemos en los últimos años que hemos trabajado juntos maravillosamente. Y nada, pues llevamos hace tiempo ya esperando hacer este curso que vamos a hacer en octubre sobre intervención centrada desde la fascia, y que queden atentos a Habla Fácil, que es nuestra consulta terapéutica online, ¿cierto? Que es una organización que se dedica a atender a personas con tartamudez y otras necesidades comunicativas. Dentro de estas otras necesidades comunicativas se atienden también personas con afasia, ¿cierto? Y personas con disartria, apraxia del habla, ¿cierto? Y otros trastornos comunicativos. Quédense el día, ¿cierto? De Habla Fácil también en Instagram, y el día también de Aula Continua para las noticias que podamos tener en junio, que es el mes de concientización de la afasia. Muchas gracias, perdón si me extendí. Me predije para 1 hora 15, pero no sé si eso salió. ¿Hay alguien ahí? Anduvimos súper bien con el tiempo, así que estamos súper... ¿Se escucha bien? Súper. Sí, ya. Sí, muchas gracias. En un principio. Muchas gracias, entonces, más que agradecidas como corporación, al fonoaudiólogo Sebastián Contreras por esta gran presentación, interesante. Como dije en la exposición anterior, igual, si hay preguntas más adelante, cuando empiecen a visualizar ahí la transmisión en YouTube, porque va a quedar guardada, obviamente nos pueden escribir a nosotras a nuestro Instagram o personalmente a tu Instagram para que ahí podamos resolver la mayor cantidad de dudas. Ya, Por muchas supuesto. gracias. Sí. Y voy a nombrar el currículum abreviado del fonoaudiólogo Sebastián Contreras, ya que al principio se cortó, así que lo vamos a nombrar igual. Me están diciendo por interno que lo diga nomás, entonces lo vamos a decir ya. Entonces, el fonoaudiólogo Sebastián Contreras Cubillos, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, magíster en gerontología clínica, Universidad Mayor, doctorando en investigación gerontológica, Universidad Maimónides, 10 años de experiencia clínica en la atención de la comunicación y devolución de adultos y personas mayores, docente y docente clínico en la Universidad del Biobío Chillán, y fonoaudiólogo en hablafacil.cl, que también ahí el fonoaudiólogo pudo mostrar su Instagram, así que para que lo vayan a seguir. Y nuevamente, muchas gracias por participar en esta instancia realizada por la Corporación Red de Fonoaudiólogas. Las puertas quedan totalmente abiertas para cualquier otra instancia también, así que nada más que agradecer. Muchas gracias. Que estén